Gracias, Pablito, que el Señor te bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Es un honor para mí el poder acompañarles acá en esta mañana. Y reciban un saludo también de parte del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, al cual tengo el honor de presidir a nivel nacional. El Seminario Bíblico Alianza es la institución teológica que prepara a hombres y mujeres del seno de nuestras iglesias. Por muchos años ha sido vista exclusivamente como la institución que prepara solo a los que quieren dedicarse a tiempo completo a servirle al Señor. Y eso es verdad, ha sido una realidad en nuestro seminario por 96 años. Pero no solamente estamos abocados los últimos tiempos a preparar a los hombres y mujeres que tienen una dedicación o quieren una dedicación exclusiva al ministerio cristiano, sino también que en el seno de nuestras iglesias anhelamos poder capacitar a hombres y mujeres que deseen conocer siempre un poco más de la palabra del Señor, con miras a ser aún más efectivos en el servicio que Dios les está pidiendo, demandando en el seno de sus iglesias locales. Así que es menester decirles eso, hermanos, porque por eso no puedo dejar pasar por alto esta invitación de parte de los pastores de la iglesia a compartir con ustedes. Decía en el primer culto que, 3 razones por las cuales aceptar esta invitación. La primera, por la amistad que por muchos años tenemos con el pastor Jorgito, el pastor Pablito, con el pastor Daniel. Ustedes tienen unos pastores preciosos. No sé cuántos de ustedes piensan igual que yo, pero ese es el sentir que hay en mi corazón. Es un grupo pastoral muy hermoso. Aparte de eso, la escatología es parte de mi especialidad, en los cuales los últimos 20 años he estado enfocado justamente con el seminario. Hay una publicación que el Señor me permitió sacar hace unos años atrás. Si usted de pronto desea conocer un poco más de lo que hoy voy a exponer, a la salida, en la parte de abajo, está ese libro para que usted pueda adquirirlo y tal vez le ponga una dedicatoria. Pero la tercera razón por qué acudir, Pastor Pablito, es porque venir a Quito siempre es lindo, hermanos. Definitivamente. Residimos en la ciudad de Quito por 15 años con mi familia y ya desde el 2022, por razones de estrategia a nivel nacional del seminario, resido en la ciudad de Guayaquil. Y eso nos lleva a añorar en verdad el entorno quiteño, ¿no? Guayaquil es lindo, hermanos. No sé cuántos de ustedes conocen o han vivido en Guayaquil. Guayaquil es lindo, pero es distinto, es distinto. Le decimos en son de broma que es la República Independiente de Guayaquil, ¿sí? Y si usted quiere conocer más detalles, ¿por qué? Y después conversamos para que usted pueda comprender un poquito más. Pero un abrazo fraterno a la gente en Guayaquil también. Descubriendo el mensaje de las 7 iglesias. Para entender este mensaje, que hermanos, ustedes van a estar a lo largo de 2 meses profundizando en cada una de estas iglesias, siempre es menester ir al comienzo de las cosas. Y ese comienzo está en el capítulo número 1 del libro Apocalipsis, así que abra su Biblia, por favor, y vamos a darle lectura al texto bíblico en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era
y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oramos al Señor un momento. Allí donde usted se encuentra, si está con su esposo, con su esposa, con sus hijos, tómale la mano y vamos a orar juntos al Señor un momento. Y Padre, nos acercamos con reverencia ante tu palabra. Recordamos lo que el propio Señor Jesús llegó a decir: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que el solo hecho de leer tu palabra, Señor, a través del accionar del Espíritu Santo, empiece a producir ese efecto de santificación en nuestras vidas. Y al escudriñarla, al entenderla, al aplicarla, aún mucho más, Señor. Que salgamos todos y cada uno de nosotros con la bendición que hoy tú quieres impartirnos. Oramos en el nombre de Jesús y juntos decimos: amén. Descubriendo el mensaje de las 7 iglesias. Es menester entender algunas cosas contextuales antes de meternos a ver los 4 componentes que quiero plantearles en este capítulo número 1 para entender el mensaje que ustedes van a estar viendo con sus pastores en el capítulo 2 y 3 a lo largo de estos próximos 2 meses. Lo primero es decir esto con toda propiedad, hermanos. No somos los primeros que anhelamos conocer el mensaje del Apocalipsis. A lo largo de la historia de la cristiandad ha habido por lo menos 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Y si ha habido 4 formas de interpretar, eso significa que hay 4 formas de comprenderlo, de aplicarlo, y a veces esas posturas no siempre están alineadas unas con la otra. Eso es vital que usted lo pueda entender. ¿Por qué? Porque como Iglesia de Cristo puede existir la posibilidad que en algún momento usted se encuentre con alguien que es un cristiano, es un buen cristiano, pero que en lo relacionado a lo que dice el libro de Apocalipsis piensa un poco distinto a lo que usted cree. Hay cosas de base en las cuales todos como cristianos debemos entenderlas, comprenderlas y creerlas. Pero hay otras en las cuales podemos pensar de forma distinta, y eso también es lo hermoso de nuestra vida cristiana. Lo segundo que creo que es importante a manera de introducción de este capítulo es entender que hay una realidad contextual en la cual se inserta todo este relato. Esa realidad es que el pueblo de Dios, los cristianos, estaban experimentando mucho atropello. Estaba en auge lo que llegó después a ser una persecución franca hacia ellos, y eso hace que mucho del mensaje que va a aparecer a lo largo de estos 2 capítulos, el 2 y el 3, tiene que ver precisamente con el nivel de persecución que ellos estaban viviendo. Algo también es necesario que usted tenga presente es que había
un entorno que cada vez más caía en la apostasía. Había mucho paganismo en Asia, que es la región a la cual están circunscritas estas cartas, y todo eso es parte de la naturaleza de las iglesias que usted y yo vamos a desvelar un poco a lo largo de esta mañana. Por eso, 4 componentes para entender justamente el capítulo número 1. El primer componente que quiero plantearles es entender la fuente del mensaje. Siempre hay una fuente o un emisor de un mensaje. Y aquí los primeros 3 versículos nos hablan precisamente de la procedencia, la fuente del mensaje. Vayamos otra vez a los primeros 3 versículos. Dice la Biblia: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Según el texto bíblico, hay una revelación que la da Jesucristo, pero Dios es el encargado, la fuente primaria de donde nace esto, a través de Jesucristo, y Jesucristo se la muestra por medio de un ángel a su discípulo Juan. Y este Juan la escribe y la da a conocer a nosotros. ¿Por qué es importante este énfasis de la revelación que proviene de parte de Dios? A lo largo de la historia del cristianismo hay una escuela de interpretación que llegó a considerar que todos estos relatos que aparecen en el libro Apocalipsis son simplemente una ficción. Es decir, hablan de cosas apasionantes, tan atractivas, que nos llaman la atención, que nos cautivan. De hecho, yo les suelo decir a mis alumnos que el libro Apocalipsis con su temática vende, y vende bastante, hermanos, bastantísimo. Solo por tomarles un ejemplo, y vamos desde atrás hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de una película hace ya algunos años atrás que se llamaba Armagedón? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Y ahí en esa película aparecía justamente un astro del cielo, un meteorito que va a caer a la tierra, va a acabar con todo, y el ser humano no tiene nada que hacer frente a eso. Pero sin embargo hay un remanente que se levanta y son unos expertos en perforación, ¿no es cierto? Estos son los hombres que en una nave logran ir al encuentro del meteorito y allá arriba, antes que entre en nuestra atmósfera, lo explotan. Pero si usted recuerda bien la historia de la película, la trama es que algo sucede mal y tiene que haber un hombre que finalmente se sacrifica. ¿Se acuerdan quién era? Bruce Willis, ¿no es cierto? Y ahí es donde las mujeres suspiran, ¡ah! Qué romántico, ¿no? Un hombre que se sacrifica por todos los demás, da su vida para que la humanidad al final tenga una esperanza. Yo le digo a mis alumnos, aunque no lo crean, ¿de dónde creen que sacan esa temática? La sacan de acá, solo que de una forma distorsionada, porque el texto bíblico sí nos presenta que algo de eso va a pasar en un momento particular de la historia de la humanidad. Esta corriente, esta escuela de interpretación, considera que hay una eterna lucha entre el bien y el mal, que es cíclico todo, que siempre va a estar la lucha entre lo bueno y lo malo, los justos, los injustos. Cuando el mal parece que vence sobre el bien, siempre va a haber un remanente de hombres y mujeres buenos que van a virar todo, a través de alguien que los lidera y logran hacer que otra vez el mundo siga su causa. ¿Qué es lo relevante de esa escuela de interpretación? Que ellos no creen necesariamente en la literalidad de lo que dice el texto bíblico. Y eso es una complicación. ¿En qué sentido? Miren lo que dice otra vez la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Según el texto bíblico, esto va a suceder pronto. El problema es esa frase pronto, porque en el original en griego la palabra pronto no significa inmediatez, es decir, algo que va a suceder ya mañana a cierta hora, sino lo inminente de algo que va a suceder, aunque no podemos precisar con exactitud cuándo, ¿sí? Hace una semana atrás estaba en La Habana, luego en una ciudad muy hermosa que se llama Ciego de Ávila, compartiendo con un grupo de pastores y líderes. Y de pronto ellos me decían, pastor, ¿quiere tal cosa ahorita? Le digo, pero bueno, sí, ahorita. Pero el ahorita de ellos no es el ahorita de nosotros, ¿sí? Si yo le digo a usted o le digo a mi querido amigo Pablito, ahorita más tarde, ¿qué es lo que trato de decirle a Pablito? Ahorita. Es enseguida. Pero para ellos el ahorita es después de unas horas, puede ser el otro día, puede ser que nunca suceda.
¿Me explico? Entonces, cuando leemos ese pronto, algunos lo han tomado como esto ya va a suceder mañana, y a lo largo de la historia no ha sucedido todavía. Por eso algunos llegaron a pensar, y surgió con fuerza esta escuela de pensamiento, de creer que esto simplemente es el retrato simbólico de la lucha entre el bien y el mal, pero no hay una literalidad de que esto va a suceder. El apóstol Pedro llegó a decir, pensando en eso, no es que el Señor retarda su promesa de volver, sino que no quiere que ninguno se pierda, por lo tanto, todavía no se aproxima el retorno del Señor, aunque sí es inminente, porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos está diciendo que esta revelación procede de parte de Dios. Dios la dio. Y si Dios la da, debemos creerla, debemos asumirla como veraz, aunque usted y yo no podamos entender con exactitud el tiempo del fin. Le voy a poner otro ejemplo para explicarme un poco mejor. ¿Cuántos de ustedes aquí son padres? ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son hijos? Bueno, yo tengo hijos ya jóvenes, mi hijo tiene 22 y mi hija 19. Cuando eran niños, no sé cuántos de ustedes han pasado por esta experiencia, hay momentos en los cuales uno le dice a los hijos, no hagas tal cosa. Y al menos mi hija siempre me preguntaba, ¿por qué? Se la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces yo le daba explicaciones, a veces no. Y a veces decía, porque yo lo digo. Yo soy tu papá y yo lo digo. ¿Cuántos pasaron por esa experiencia? De ser padres y decir eso, ¿no es cierto? Es una de las peores cosas. Los hijos no entienden nada, pero detrás de ese yo lo digo está el conocimiento que usted posee, la experiencia que ha acumulado de cosas que en macro usted ve y que los hijos, mientras más pequeños son, no pueden comprender. Usted dice, bueno, haz caso nomás. Y con el paso de los años, a veces uno entiende por qué los padres a veces nos dijeron, no, tal cosa. ¿Por qué nos dijeron, esa persona no te conviene? Y dice, porque usted es racista. No, sino que hay alguna razón de peso. Hay que dialogarlo. Aquí pasa algo similar, porque el texto bíblico nos está diciendo que Dios da esta revelación, aunque a lo largo de todo el texto bíblico usted va a darse cuenta que es complejo todo lo que aparece en Apocalipsis. Lo que no hay que dudar es que Dios lo da. Si Dios lo dijo, basta y sobra para que usted y yo como iglesia de Cristo podamos asimilarlo y podamos cumplir con lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aunque no sé cuándo con exactitud, pero el tiempo de Dios se va a cumplir y yo tengo que leer esta profecía, tengo que guardarla, tengo que obedecerla, aunque no sé todavía cuándo va a suceder. No dude jamás de la fuente del mensaje, proviene de parte de Dios y Él nos da la razón, el tiempo está cerca. Ahora bien, esto es importante que usted lo tenga presente porque aunque hay señales en la Biblia que aparecen en torno al cumplimiento del final de los tiempos, nadie de nosotros puede precisar con exactitud el día y la hora. El hombre y la mujer que se atreva a hacer esa precisión se equivoca. Jesús mismo llegó a declarar que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial. Sin embargo, el mensaje para las iglesias es permanente, porque usted y yo tenemos que estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno. Primera componente, la fuente del mensaje proviene de parte de Dios. No debemos dudar que hay una veracidad en este mensaje. El segundo componente es algo muy especial. Siempre que hay un mensaje, hay un emisor, pero también hay alguien a quien se dirige ese mensaje. Y según los versículos 6 en adelante, este es un mensaje hacia la iglesia, hacia los creyentes. Miren lo que dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Es un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Y quiero hacer una pausa allí para que usted pueda comprender esto. Si es un mensaje especial de parte de Dios hacia la iglesia, nosotros, usted y yo, debemos ser los primeros en estar interesados en poder comprenderlo. Porque es una advertencia hacia nosotros, para que usted y yo podamos transmitirlo a la humanidad.
Es preocupante cuando estos roles se invierten y yo encuentro que la gente en el mundo quiere conocer sobre Apocalipsis, quiere leer esto, pero llega distorsionado al contexto bíblico y la iglesia del Señor Jesucristo, que debemos ser los primeros interesados en conocer el mensaje, ni siquiera estamos atentos a lo que dice la Biblia. ¿Me explico? Voy a ponerle un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes pasaron por el COVID? ¿Cuántos pasaron por el COVID? Todos, ¿no es cierto? Y si estamos aquí, significa que usted y yo somos unos, dígalo fuerte, somos sobrevivientes, ¿no es cierto? Hemos sobrevivido al COVID. ¿Cuántos se asustaron, pensaban que ya era el fin del mundo, que se acababa todo allí? Con confianza, alcen su mano. ¿Sí? Algunos pensaban, ya aquí se acabó todo. Muy bien. Alguien una vez me llamó y me dijo, Pablito, ¿tú qué entiendes de estas cosas? Dicen que esto ya corresponde a la tercera trompeta del Apocalipsis y a los jinetes del Apocalipsis que van cabalgando, ¿no es cierto? Y cuando uno lee eso, hasta miedo le da. Entonces yo me sonrío un poco, le digo, querido pastor, eso depende de qué escuela de interpretación tú sigues. Porque si sigues la escuela que la mayoría de nosotros como creyentes y la Iglesia Alianza cree, antes de eso debe pasar algo muy especial. Y ya lo hemos hablado en otro momento, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, tranquilo, no te preocupes de eso, porque es sencillo. Si es que ya estamos en este momento de esta trompeta, significa que tú y yo, ¿no es cierto? Así de claro, así de sencillo. Entonces este amigo se ríe y dice, ay Pablito, ya sales con tus cosas. No, te digo en serio, sí es importante que crees, sí es muy importante que crees. Ahora bien, aquí hay algo particular porque Juan va a decir a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es, que era y que ha de venir. Y está hablando justamente de Dios el Padre, luego habla de Jesucristo y coloca una identidad de la deidad que es muy particular, el que es, que era y que ha de venir. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Cuál es la idea central? Ese Dios que es permanente, que es inmutable, que no cambia. Hebreos va a decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación alguna. Él lo que promete lo cumple. Los hombres podemos fallar. Voy a decir esto con mucho dolor. Hay mujeres que a veces sus esposos le hicieron promesas, ¿no es cierto? Y a veces les fallaron, ¿sí? Hay padres que le podemos hacer promesas a los hijos y a veces les fallamos. Hay hijos también que nos prometen cosas y fallan. Voy a decirlo con dolor. ¿Los pastores podemos hacer promesas y podemos fallarles? Sí, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. ¿Los líderes pueden hacerles promesas y les fallan? ¿Los gobiernos pueden hacernos promesas y nos fallan? Y paremos hasta allí. El único que cumple lo que promete es Dios. Y por eso es especial este saludo, porque va un mensaje a las iglesias en el cual Dios va a decir, yo soy el de antaño, el de ahora y por los siglos. Esto que viene a continuación es algo que no va a cambiar. Yo lo he dicho y yo lo voy a cumplir. Esa es la idea central. Les decía a los hermanos en el primer culto que hay 2 palabras para hablar del tiempo que usted y yo debemos tener presente. Y anótelas por allí. Una es el cronos y otra es el kairos. El cronos se refiere justamente al tiempo cronológico, el tiempo actual que usted y yo vivimos. Por ejemplo, allá atrás está esa pantalla que dice que son las 11:56 y que me va dando el detalle del tiempo que yo tengo, hermanos, para este mensaje. Entonces, en el cronos, yo sé que tengo un tiempo para las cosas. Y sabemos que vivimos en un tiempo real. Yo no puedo hacer nada por volver al pasado. Tampoco puedo hacer nada por adelantarme hacia el futuro. Pero el kairos, que es la otra palabra para hablar del tiempo de Dios, es cuando Dios, en su plan, interrumpe, incursiona en el cronos para cumplir las cosas que Él ha dicho. No se contraponen los 2 conceptos. Más bien el uno complementa el otro. En el cronos, a nosotros los seres humanos nos puede parecer que algo ya está fuera de tiempo, pero si es en el kairos de Dios, es el tiempo exacto para que se cumplan las promesas de Dios. Así de sencillo.
Por eso en el Antiguo Testamento Dios decidió utilizar a un anciano de 80 años cuando ya las fuerzas no le daban. Y la gente dice, no, lo que pasa es que Moisés era pero vigoroso, porque en esa época se alimentaban mejor. A ver, discúlpame, pero un hombre de 80 años es un hombre de 80 años. Punto. Pero el kairos de Dios es cuando Dios dice, ahora es el tiempo de mi cumplimiento. Ese es el Dios que creemos, y como iglesia hay que recordarlo, porque cuando Él promete algo para su iglesia, lo va a cumplir, como lo que vamos a ver. Pero también Él da promesas particulares para nosotros. Y quiero decirle hoy en esta mañana, queridos hermanos, si hay una promesa de parte de Dios que Él hizo para usted, para su familia, usted no va a cerrar los ojos hasta que vea la promesa del Señor cumplida en su vida, en su familia. ¿Alguien lo cree? El mes pasado mi mamá falleció, partió a la presencia del Señor, y la familia y amigos me decían que yo por qué no lloraba. Y me decían, es bueno, Pablito, que llore, ahí uno saca los sentimientos. Le digo, no, sí, yo ya lloré. Suelo llorar con mi confidente, la que me ha visto llorar, berrear como un niño, que es mi esposa. Ella sí me ha visto con lágrimas abundantes, ¿no? Es bueno que podamos tener un hombro de confianza en quien llorar. Y eso para los casados debe ser, ¿quién? La esposa. Y para las casadas debe ser el esposo, sí. No el vecino, el esposo. Ahora bien, ¿por qué cuento esto? Porque les decía, aunque me da tristeza, yo tengo una convicción. Ella está con el Señor. Y un día volveremos a vernos. Convicción. En el texto bíblico nos habla de que es el testigo fiel, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y fíjese, esto es especial. Habla de un Jesucristo que te lava, que te limpia. ¿Qué es eso de lavar y ser limpiados? Ese estatus, por decirlo de alguna manera, se lo adquiere cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No hay otra forma de decirlo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, tú pasas a ser hijo de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y déjeme decirle esto con mucho respeto. Tal vez aquí hoy en la mañana hay gente que usted viene por primera vez a la iglesia, o usted está acá porque lo traen. Y cuando digo lo traen, me refiero a eso, lo traen. ¿Sí? O sea, se va toda la familia el domingo a la iglesia y no lo va a agarrar solo, así que lo traen. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, aunque usted es creación de Dios, usted todavía no tiene este estatus tan especial, tan particular de ser hecho y llamado hijo de Dios. El hijo de Dios es el hombre y la mujer que puede decir, Él me ama y me ha lavado de mis pecados con su sangre. En un rato más celebraremos la Cena del Señor, que es un recordatorio de que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos tienen esa convicción en su corazón de Cristo Jesús como Señor y Salvador? Si usted no lo tiene, no se vaya hoy de acá sin decirle a Jesucristo, te entrego mi vida. A esos hombres que tienen esa convicción, mire la posición del creyente. Versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y esa frase, con esos dos términos, reyes y sacerdotes, ha sido objeto de mucha tergiversación a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Qué es ser reyes y ser sacerdotes? Se ha creído que ser rey es que yo mando. Entonces nosotros como cristianos somos llamados a administrar la cosa pública, somos llamados a erigirnos con partidos políticos, somos llamados nosotros a gobernar la nación o las naciones porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Y yo le digo a mis alumnos, sí, pero no. ¿Por qué sí y por qué no? Porque es verdad, como reyes somos llamados a administrar, claro que sí. ¿Pero administrar qué primero? Su vida ante el Señor, su hogar, todo lo que usted hace, su empresa, su negocio, su trabajo, y hacerlo con santidad, porque la idea de ser sacerdote es que usted ha sido consagrado, separado para honrarle al Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de este estatus, dice que los creyentes, la iglesia, que ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo Jesús, es rey y sacerdote, sí.
Es un hombre y una mujer puesto con el peso sobre sus hombros para que usted en el lugar donde se encuentra, usted sepa administrar todo lo que Dios le ha dado y lo haga con solvencia, exaltando el nombre de Cristo. De tal manera que la gente vea cómo es su conducta y glorifique a Dios por su vida. ¿Le estoy explicando? Entonces, usted debe ser un hombre o una mujer que con su conducta glorifique al Padre Celestial y la gente pueda ver que usted es alguien distinto. Esto aterriza en cosas muy prácticas, como cuáles, que si usted es un trabajador, sea un trabajador con excelencia, que cumpla, que haga bien las cosas. Yo tengo el privilegio de ser el rector del seminario a nivel nacional y regresamos de viaje el día sábado, el domingo estuve en la iglesia y el lunes a la hora en punto estuve en mi oficina. ¿Por qué? Porque no puedo hacer menos que eso, hermanos, porque tengo un trabajo que cumplir. Y tengo un compromiso, no solamente con una iglesia a nivel nacional, sino con un grupo de alumnos. Y yo no puedo darme el lujo de decir, bueno, es que como estuve fuera, se acabó. Y ante los ojos del Señor, yo sé que ser rey y ser sacerdote implica que en todas las instancias de mi vida, todos los compromisos que adquiero, tengo que hacerlo con solvencia. Tengo que hacerlo cumpliendo para el Señor, para Él siempre lo mejor. ¿Me explico? Usted es un hombre que hace empresa, entonces es un hombre que es llamado a administrar bien lo que Dios le ha dado, porque cuando usted lo hace mal, usted no está siendo sacerdote. Y en lugar de glorificar el nombre de Cristo, lo que hace es que el mundo se burle y más bien mire a los que se llaman ser cristianos y los ridiculice, porque no ve que ellos son coherentes entre el postulado y la praxis. Tiene que ver con la dimensión con la cual nosotros aterrizamos nuestro compromiso. Y ahí se los digo, hay cosas interesantes en el mundo para sacarnos, ¿cierto? Un gran filósofo llegó a decir en algún momento, un gran poder, ¿se acuerdan? ¿Se la vieron? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y le digo a mis alumnos, es verdad, y eso viene para la iglesia. Tienes un gran poder, rey y sacerdote, pero hay una gran responsabilidad. Entonces, antes de estar pensando en cómo revolucionamos la sociedad con un aparataje político, primero, administra bien tu vida, administra tu hogar, administra tu negocio, tu empresa, tu trabajo, y hazlo como sacerdote, con santidad, y lo demás viene por añadidura. Amén. Mira al que está a su lado, pégale un codazo y dígale, ¿estás entendiendo eso? ¿Sí? Por eso, en ese contexto, fíjese, va a decir el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese Señor que es todopoderoso y que está dispuesto a acompañarnos a nosotros en todo instante de la vida. Entonces, hay un segundo componente que es a quienes va dirigido a las iglesias. Y un tercer componente es la representación de esas iglesias. Las 7 iglesias, hermanos, son representativas de iglesias de esa época, pero iglesias a lo largo de la historia de la humanidad. Fíjese el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 7, 7, 7. El libro Apocalipsis usa mucho la simbología y la numerología. No siempre las dos cosas van de la mano. Hay que hacer un análisis hermenéutico muy detallado, muy cuidadoso para poder interpretarlo. No sé si en el auditorio aquí hay abogados. ¿Sí? Hay abogados. Muy bien. Ustedes que son abogados hacen una hermenéutica jurídica, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que la Constitución ustedes la leen y el común de los mortales leemos lo que dice la Constitución. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos la interpretan, ¿no es cierto? Y un excelente abogado, un excelente jurista, sabe cómo interpretarla dentro del marco legal con ciertas normativas para no apartarse, para no leer lo que ellos quieren leer, ¿no? Sino lo que deben leer, y sabe cómo aplicarla. Eso es hermenéutica. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque aquí en Apocalipsis hacemos una hermenéutica también, utilizando los símbolos y utilizando también la numerología. El número 7 significa perfección. Y el énfasis que aparece 7 espíritus, aparece 7 estrellas, 7 candeleros, significa lo perfecto que se aspira que sea.
Ahora, leyendo las 7 iglesias, usted se va a dar cuenta que no eran perfectas, ni las de Asia, ni tampoco las iglesias en el tiempo actual. Para aquellos que piensan, y voy a decirlo con mucho temor y temblor, que piensan que la iglesia Encuentro Cumbayá es perfecta, debo decirle que no es perfecta. ¿Sí? ¿Sabían que no es perfecta su iglesia? ¿Sí? ¿Por qué saben que no es perfecta? Díganlo así: por mí no es perfecta, pastor. Alce la mano y diga: por mí, pastor, yo soy el culpable de que no sea perfecta esta iglesia. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia y nosotros somos imperfectos. Así de sencillo. ¿O los pastores imperfectas? Sí, también, porque no somos perfectos. ¿Me explico? Ahora, si la iglesia del Señor es llamada a ser ese ideal, aquí es donde el mensaje que ustedes van a disgregar a lo largo de las próximas semanas con los pastores, les animo a que no pierdan ningún detalle de lo que ellos les van a explicar. Porque cada una de estas iglesias tiene exhortaciones que tienen que ver con la realidad que ellas vivían, pero también algo hacia el futuro. Por ejemplo, el mismo texto bíblico, el versículo 20, nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Nos va a decir que precisamente las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces vamos en esa correlación. Perfecto, 7, candeleros son las iglesias, estrellas son los ángeles. Entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Quiénes mismos son los ángeles? Muy bien, y para eso tenemos que ir al capítulo 2, y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Luego vaya al versículo número 8 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Luego el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y uno más, 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y así sucesivamente. Todas las 7 iglesias tienen en común que al inicio se dice: escríbele al ángel de la iglesia en. Y a lo largo de la historia del cristianismo, algunos creyeron que esto del ángel se refería literalmente a un ángel, allá, que Dios enviaba a cuidar de sus iglesias. Se fue entretejiendo a lo largo de la historia de la humanidad, por ciertas corrientes, la idea de que los seres humanos tenemos ángeles asignados a regiones y que también tenemos ángeles personales que nos cuidan. De allí surge la idea del ángel de la guarda. ¿Escucharon de eso alguna vez, el ángel de la guarda? ¿Se acuerdan la oración esa? Ángel de la guarda. Así uno se entera que oran, pastor, ¿te das cuenta? La gente dice: pastor, pero usted ¿cómo? Dice: así uno se entera. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿no es cierto? Y nos metieron en la cabeza que tenemos un angelito ahí que nos cuida. Ya, qué lindo, ¿no es cierto? Cuando nos pasa algo malo, entonces, ¿la culpa de quién es? Ese ángel despistado que tú tienes. Hay otros que en cambio tienen unos ángeles más poderosos. Y esta forma de creer, créame, se ha metido en muchos. Yo me topé en algún lugar de Centroamérica un pastor que me decía: Dios lo subió a otro ministerio más importante, entonces ahora le va a activar unos ángeles de mayor jerarquía para que lo anden cuidando. Le digo: qué interesante. El único problema es que esto en la Escritura no lo puede sustentar, jamás. Por una sencilla razón. Miren, la Biblia llega a hablar de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando uno lee eso, el ángel de Jehová, es una forma retórica para referirse a la misma presencia de Dios a través de Jesucristo. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lógica, con todo respeto, si yo tengo a Jesucristo de mi lado cuidándome, ¿para qué quiero un angelito? Y con todo respeto a los ángeles, no es nada en contra de ellos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Él ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y a mí me gusta decirle a la gente, eso incluye los días buenos, los malos y los peores. ¿Qué son los días buenos? Los buenos, ¿no es cierto? ¿Cuántos han pasado días buenos en su vida? Donde todo nos va bien, ¿no es cierto? Andas esplendoroso, te dicen: has bajado de peso, estás entrenando. No, pero luces bien, ¿no es cierto? Y dice: te va bien en los negocios, todo te va bien, ¿no es cierto? Todo está bien, los hijos obedecen, todo el mundo anda en camino, los negocios te salen, ni los buscas y te llueve, todo sale bien. Dice: Señor, si así llueve, que no escampe. ¿Qué son los días malos?
¿Qué son los días malos? Cuando las cosas salen mal, cuando te sale mal el trabajo, cuando la gente te renuncia, cuando de pronto estás haciendo bien pero no das pies con bola y te has esforzado por una licitación, por un trabajo, por un emprendimiento y llega otro, se lo llevó antes que tú dices, ya 3 meses se fueron al aire, ¿no es cierto? Se esfumó todo. Son los días malos. ¿Y qué son los días peores? ¿Han pasado días peores? Los que no han pasado días peores, aguántense nomás, hermanos. No los buscamos, pero eso es parte de la vida. Lo lindo es saber que el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esto es lo que le dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque estas iglesias son descritas como iglesias que van a pasar momentos difíciles, momentos de crisis. Algunas de ellas serán elogiadas porque han guardado la fe en medio de la persecución. Otras van a ser censuradas porque aunque trabajan con mucho ahínco, han permitido que se meta doctrina falsa y están tergiversando allí el mensaje del evangelio. Otras van a ser también censuradas porque han perdido su primer amor. Aunque hacen cosas en el nombre de Cristo, Cristo está ausente de ellos. Y es triste decirlo, ¿podemos en el nombre de Jesús hacer cosas malas? Sí, claro que sí. Las cruzadas son un ejemplo de eso, hermanos y amigos. ¿Podemos en el nombre de Cristo hacer cosas incorrectas? Claro que sí, Dios nos guarde. Por eso estas iglesias son representación de las iglesias de esa época, pero en el tiempo futuro también. ¿Hoy vivimos momentos difíciles como nación? Claro que sí. Y vamos al cuarto componente de este capítulo, las aplicaciones contextuales. Las 7 iglesias surgieron en un momento de persecución, de mucha crisis, desafíos en medio de una sociedad pagana. En Asia había también allí en Éfeso el templo de Diana. Y era un templo en el cual hombres llegaban y ofrecían un sacrificio y pagaban un dinero. Como parte del proceso de depuración de su pecado, mantenían relaciones sexuales con las sacerdotisas allí. Imagínense. Y eso llegaba hasta el pueblo del Señor y tiene que combatirse ese pensamiento. Que si tú estás en Cristo Jesús hay un cambio de vida y tu vida también en la moralidad experimenta una transformación. No puede ser a la inversa. Cuando un hombre o una mujer se convierte a Cristo Jesús, hermanos, su vida se ajusta a la demanda ética de la palabra del Señor, no al revés. Hay gente que se convierte a Cristo y está buscando leer la Biblia y cómo acomodarla a su situación de vida. Que a usted le parece que no está tan mal. Entonces, un hombre se convierte y tenía 3 mujeres y era responsable con todos los 3 hogares y cree que está bien porque es un padre responsable. Pero se convierte a Cristo Jesús y se da cuenta que ha hecho mal todo y que debe volver a Jesucristo y volver a la esposa con la cual un día se casó y debe dar la cara y decir: yo he sido un canalla por tantos años manteniendo esta doble vida y lamentablemente estas son las consecuencias. ¿Tendrá que llevar las consecuencias de hijos el resto de la vida? Sí, porque los hijos siempre son una bendición, independiente del contexto. Pero eso evidencia cambio de vida, porque su vida se ajusta a la demanda ética de la palabra del Señor y no al revés. Entonces lee la Biblia y cree: soy un buen padre porque sustento todos los hogares. No, usted está mal, me estoy comunicando. Entonces la palabra del Señor es súper clara en ese sentido. Las iglesias surgen en ese contexto de paganismo y así como en esa época, ahora en el tiempo actual somos desafiados, hermanos y amigos queridos, a que nosotros podamos resplandecer viviendo una vida de rectitud, de santidad ante el Señor, ¿sí? Los 7 espíritus, los 7 ángeles son representativos de los líderes de la iglesia. Los 7 ángeles se refiere a los pastores. Y aquí viene algo muy particular. Hay un mensaje entonces hacia los pastores, nosotros sí. Y antes que ustedes digan: me salvé, esto es para los pastores, lo primero es, por eso, ore por sus pastores. Pero segundo, sí es verdad, hay un mensaje que gravita sobre los pastores para que lo comuniquemos. Todo el consejo de Dios hay que darlo. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo se pervierte, también es resultado de que algo pasa con el liderazgo de la iglesia. Y esto lo digo con mucho temor y temblor, porque es verdad. Somos la familia, voy a usar esto como analogía. Usted ve una familia
Y al ver esa familia, usted puede saber cómo es el padre y la madre, como cabezas de hogar. Así de sencillo, al ver a los hijos. La iglesia del Señor Jesucristo es una extensión, un reflejo de cómo son sus pastores, siempre. Siempre. Para bien o para mal. Y por eso el desafío de poder honrar al Señor. No solo los pastores, sino el cuerpo de líderes. Aquí hay líderes en esta iglesia, ¿no es cierto? Hoy yo me topé con muchos de ustedes que toda la mañana están sirviendo al Señor. ¡Qué lindo! Este mensaje de las 7 iglesias para ustedes también. Y luego extensivo a toda la congregación, porque ninguno de ustedes se escapa de la responsabilidad que Dios pone sobre sus hombros como iglesia, a resplandecer. Vivimos una época, hermanos, en la cual es compleja. Al igual que en Asia Menor, de las iglesias de allá se levantaron grandes líderes, hombres que fueron padres de la iglesia, pero también se levantaron grandes herejes que hicieron cosas terribles. ¿De dónde? Del fuero de la iglesia. ¿Cómo usted sabe si su corazón está alineado con la palabra? Cuando usted permite precisamente que la palabra lo interpele constantemente. Y al hacer esa acción de interpelarlo, usted puede saber si su conducta, su vida se ajusta a la demanda de la palabra del Señor o no. La tercera aplicación que quiero hacer, hermanos, es que necesitamos hoy más que nunca ser hombres y mujeres valientes que vivan la palabra del Señor. Por ejemplo, hay una iglesia, la de Esmirna, que es elogiada precisamente por sus obras, por su tribulación, por su pobreza, aunque eran ricos, y que no tenían temor de padecer. Y a ellos se les da una instrucción muy particular. Se les va a decir que aunque por espacio de un rango de tiempo, 10 días, ellos van a estar en conflicto, se les dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Vivían persecución, experimentaban muerte. Y el Señor les dice, van a sufrir, pero no va a ser todo el tiempo. Espacio de 10 días nomás, ¿sí? Sé fiel hasta la muerte. Los teólogos discuten si esos 10 días se refiere a qué tiempo. Hay toda una discusión, usted en el libro puede ver allí lo que creemos algunos. Pero lo que está claro es que no es algo que va a perdurar para siempre. Hoy nosotros como nación vivimos tiempos difíciles, hermanos, muy difíciles. La corrupción ha llegado a niveles alarmantes en todos los estratos de la sociedad, en todos los estratos. Dios no quiera que parte de la corrupción se haya infiltrado también en iglesias cristianas. Dios no quiera eso. Pero aunque si eso fuese verdad, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Por eso decepcionarnos de Cristo? No, porque Cristo no nos ha fallado. Los hombres podemos fallar, Cristo jamás. Jamás, hermanos, jamás. Pero tenemos que estar dispuestos a ir más allá, a que usted pueda atesorar convicciones profundas en su corazón de santidad, para que sobre eso usted esté dispuesto inclusive hasta morir. Yo estoy viviendo ahora en la zona 8, ¿no? Así se le llama a Guayaquil y los lugares aledaños. Y el año pasado, un grupo de pastores de Durán, cuando estaba la cosa bien álgida, me hicieron la invitación a predicar en un culto unido de pastores. Y yo les dije así. Mi esposa me dice, Pablo, tú siempre dices que sí, después no sabes en las que te metes, ¿no? Y bueno, el día que tenía que ir, di la dirección donde tenía que ir y no llegaba el Uber. Mi hijo estaba en la universidad con el carro, así que, bueno, allá debe venir, llamen a otro. Y el tiempo pasaba, era las 7:30, desde las 6 estaba pidiendo Uber, no llega, hasta que al final la decana me dice, Pastor Pablo, en confianza escucha este audio. Entonces, alguien le dice, dígale al pastor que nadie lo va a llevar a ese lugar de Durán. Eso es zona roja. Allí, aunque nos pague lo que quiera, nadie lo va a llevar. O sea, no es lo distante, no es lo caro, o sea, no lo va a llevar nadie para allá. Entonces alguien me dijo, Pablo, pero entonces haz una reunión virtual por Zoom y les dices a los pastores lo que vas a decirles, ¿no es cierto?, desde tu oficina. Y yo le digo, o sea, yo entiendo que es por cariño lo que me dices, pero imagínense, ¿cómo voy a estar yo sentado en mi oficina ahí en Urdesa Central? Sentado en mi sillón tranquilo, con una limonada, unas galletitas, y ahí reunido con los pastores que están con temor en Durán porque los están vacunando, les están haciendo muchas cosas, y decirles, no tengan miedo, Cristo está con ustedes, que el Señor los fortalezca y adelante con Cristo Jesús. Y oro por ellos, apago la reunión de Zoom y me quedo tranquilo en mi oficina, ahí como me estoy comunicando. Entonces le decía, no, yo di mi palabra y tengo que ir.
en el nombre del Señor. Porque si este Cristo es verdad, Él está con nosotros, hay iglesias que han pasado cosas peores. Así que le dije al pastor, lo llamé y le dije, mira, nadie me quiere llevar. Mi hijo sale a las 7:30, si tú me esperas, yo llego. Si me esperas, me dice, Pablo, ven, porque igual no hay otro que predique. Entonces, tienes que venir. Y llegué a las 8:30 casi, ahí estaban. Llego yo y quieren cerrar las puertas. Le digo, no cierren las puertas, hay que tener las puertas abiertas. Porque la iglesia del Señor Jesucristo somos somos el pueblo del Señor. No podemos dejarnos que el miedo nos gane, nos paralice en medio de esta situación difícil que vivimos como nación. Y predicamos la palabra, luego a las 9:30 se fue la luz, ahí esperamos unos 30 minutos hasta que venga la luz y al final nos regresamos. Y sí, ya después viendo bien el lugar donde me metí, dije, Señor, o sea, de verdad tú me guardaste. Porque sí, me metí en un lugar complejo, hermanos. Volvería a ir, si toca, toca. ¿Qué es lo que trato de decirle a ustedes, hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo? Este es el mensaje que ustedes van a disgregar a lo largo de las próximas semanas. Un mensaje que tiene un emisor, Dios lo dio, para que no haya duda de que viene parte de él esta exhortación. También un destinatario, la iglesia, las de esa época y ustedes y yo. Hay una representación de esas iglesias. Así como esas iglesias vivían cosas complejas, así las vivimos nosotros en el tiempo actual. Eso no nos exime de que usted y yo tenemos una demanda ética ante la sociedad. Hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo, hermanos, tiene que resplandecer. Y la iglesia es usted, es usted, es usted, soy yo. La iglesia no es esto. Aquí nos reunimos, pero usted y yo somos la iglesia en los lugares donde nos desempeñamos, nos encontramos. Que el Señor nos ayude a resplandecer para gloria y honra de Él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escudriñarla un poco, Señor. Y Señor, bendigo tu nombre por la bendición que nos das de poder leerla juntos. Señor, esta preciosa congregación de Encuentro Cumbayá son hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Tú los has hecho reyes y sacerdotes, hombres y mujeres llamados a administrar su vida, su hogar, sus empleos, sus negocios, su tiempo, con santidad, para que a través de sus buenas obras glorifiquen al Padre Celestial y muchos conozcan de Cristo Jesús. Hoy más que nunca necesitamos recordar que tú has prometido estar con nosotros, Señor. Al igual que la iglesia de Asia, la iglesia actual vive momentos complejos, momentos difíciles en la sociedad. Y Señor, también lo que pasa en la sociedad es reflejo de que la iglesia de pronto hemos olvidado ciertas cosas. Ayúdanos a recordarlas y apropiarnos de ella. Señor, bendice a los pastores, esos hombres, siervos tuyos que tú has puesto para presidir esta congregación y a la nación, Señor, en el ámbito espiritual. Señor, permítenos resplandecer, permítenos honrarte con todas nuestras fuerzas. Señor, que podamos salir vitalizados, Señor, en tu palabra, dispuestos a vivir la vida que tú anhelas que nosotros tengamos. Bendícenos, Señor. Que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús, juntos decimos, amén, amén, amén. Señor les bendiga, amados hermanos.